porque a ti te ha placido. En el nombre de nuestro Mesías, Yahshua HaMashiach, lo bendecimos y declaramos que la presencia de Yahshua está en su vida. Esa unción que él tenía está en él. Bendito es tu siervo y todas sus generaciones serán de bendición, porque a ti te ha placido. Gracias, Señor, porque Él seguirá siendo de bendición para otros. Amén, amén, amén y amén. Gracias. Buenas noches. ¿Pueden tomar su lugar, por favor, si son tan amables? Gracias. Si pueden acompañarme en Éxodo 20, por favor. Y cuando lo tengan listo, Éxodo 20, les voy a pedir que aparten con su dedito y esa página y vayamos a Mateo 5:17, por favor. Cuando hablamos de Mateo, pues es conocido como el Nuevo Testamento. Por nuestra herencia cultural lo conocemos al Mesías como Jesús, pero dentro del contexto hebreo podría ser algo más aproximado a Yehoshua, ¿no? Por el cual viene la salvación de Adonai, de Dios, a través de su enseñanza. Realmente lo importante en el Mesías es la enseñanza de la Torá, la enseñanza del alma del Mesías. Cuando nosotros recurrimos por imitación de los profetas, imitación de los patriarcas, imitación de Jesús, de Yehoshua, realmente lo que sucede es que la luz de Dios, la Shejinah, brilla en nuestras vidas. No solamente para este mundo, sino con una promesa de bendición para el mundo venidero. Es decir, cuando nuestra alma no ocupe más este cuerpo físico, cuando nuestra alma trascienda esta corporeidad, se dice, lo que se va a llevar consigo es la luz de la Shejinah. Lámpara es a mis pies tu camino, ¿no? Lumbrera es a mis pies tu camino. Realmente esa luz de la Shejinah, de todas las acciones correctas o corregidas que nosotros tengamos y hagamos en esta vida, va a ser esa luz la que nos va a guiar después de esta experiencia de vida. Entonces, eso es lo importante. Imagínese usted entonces cómo brilla el alma del Mesías para nosotros, ¿no? Con la luz del Padre. Dice así, Mateo 5:17, ¿no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas? Pues no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, ni la letra más chiquita del alfabeto hebreo, ni una vocal, que es lo más chiquito, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy
pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, dice, el que los haga y los enseñe. Entonces sí, tenemos 2 pasitos previos antes de compartir o de enseñar, llevarlo a cabo de forma personal. Entonces, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Adelante en el capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1 dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. ¿No? ¿Por qué? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿No? En el versículo 13, si nos adelantamos un poquito más, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Curiosamente, dentro de la fe que nosotros hemos recibido dentro de la Biblia, hay cosas básicas. Éxodo 20, ahora sí me acompañan, dice así: Elohim habló todas estas cosas diciendo: yo soy Hashem, tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Entonces, cuando Dios entregó los mandamientos famosos, 10 mandamientos al pueblo de Israel, es algo muy similar a lo... fue una experiencia, una manifestación del reino de los cielos en este plano físico. Es decir, había luces, había sonidos de trompetas, pero los sonidos audibles eran visibles. Entonces, más allá de nuestros 5 sentidos, el pueblo de Israel recibió la Torá, recibió los 10 mandamientos, y eso creó una impresión no solamente en los 5 sentidos del hombre, sino más allá de eso, en el alma misma del hombre. Hoy dijéramos de una forma muy moderna, fue un ambiente multimedia increíble, o como dicen perdón por la comparación, pero como hay un museo aquí en Chapultepec que dice que los niños pueden ver, ir, tocar, ¿no? Experimentar con sus sentidos y aprender. Pues así fue. Experimentaron no solamente con sus 5 sentidos, sino con su alma misma el recibir la Torá. Jesús, Joshua, Yeshua, Yehoshua, son aproximaciones de su nombre. Dijo: no he venido a abrogar eso que el Padre entregó con sonidos de trompeta, con una situación que trascendía el mundo físico. Yo no he venido a abrogar eso que le fue entregado al pueblo de Israel y a Moisés, sino que lo he venido a cumplir, a darle cumplimiento. Entonces, voy a salirme un poquito de aquí del texto y vamos a darle gracias a Dios, porque Él es el dador y el donador de la Torá. No, Él es la fuente de todo bien, el eterno. Entonces, lo voy a decir de otra forma muy cultural. Y lo hemos mencionado la semana pasada, pero quiero decirlo rápido. Si viniera a una persona, un chilango, y te dijera: yo te puedo explicar los textos sagrados
sagrados para esas culturas del Tíbet o de la India. Tú dirías, ¿tú, chilango? Sí, yo te lo puedo explicar. Dirías, lo cuestionarías un poquito porque no tiene el contexto cultural de alguien que nació en el Tíbet o de alguien que nació en la India, de acuerdo a sus ideas y a sus formas de búsqueda espiritual. Bueno, pero lo mismo sucede con el Mesías. Mesías, el león de la tribu de Judá, el hijo de David. Hijo de David, ten misericordia de mí. Por ahí alguien decía, hijo de David, ten misericordia. Y todos sabemos de dónde estoy sacando estas palabras, ¿verdad? Entonces, ¿quién puede explicar la Torá? Culturalmente hablando, Judá. Espiritualmente hablando, el hijo de David, descendiente de Judá. El Nuevo Testamento empieza incluso con una narración de la genealogía de Jesús, así dice, ¿verdad? ¿Qué tan importante es eso? Sumamente importante, no solamente para validar un estatus, una autoridad, un respaldo legal, casi, dijéramoslo así, ¿no? Tiene varios contextos, que la enseñanza es apta, es para bien, es para tu bien, es para tu bendición, es para vida. Entonces, qué importante es que fuera llamado hijo de David, pues que tenía toda esa validez de su contexto cultural y familiar. Nosotros le llamamos al pueblo de Israel las tribus, así viene escrito, las tribus de Efraín, la tribu de Judá, pero más que tribus podemos llamarle familias. Y es tan importante que el Nuevo Testamento empieza hablando de una genealogía. Es decir, a veces usamos el Nuevo Testamento en un sentido un poquito peyorativo, un poquito, decíamos antes, para dar bibliazos, ¿no? Arrepiéntete, pecador, porque dice el versículo tal, y tal, y tal, y tal, y tal, ¿no? Tan, tan. ¿Sí o no? Pero sin embargo, el Nuevo Testamento no tenía esa forma negativa, porque cuando Dios entregó la Torá en el Sinaí, la verdad es que el alma misma de los hombres acudía al llamado del Señor, como si momentáneamente, por un momento, el alma dejara el cuerpo. Entonces el pueblo de Israel lo que hizo fue decirle a Dios, sí, lo haremos, o no lo haremos, cuando era un mandamiento negativo. ¿Han visto ustedes cuando algún militar aquí en México, o el mismo presidente, o algún funcionario de alto rango toma protesta? Que dice, sí, lo hace, bueno, no así, no, así o como quieras. Sí, protesto, dice. ¿Ah? Y si no fuera así, ¿qué dicen? ¿Qué dice él? Y si no fuera así, que la nación se lo demande. Pues algo así sucedió con el pueblo de Israel, pero en un nivel de alma. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el alma de todos los que estaban ahí, de Israel, conste que no estamos diciendo Judá, el pueblo judío, Israel, todas las almas, incluso de los que estamos presentes, dijimos, sí, lo haremos. Entonces, la Torá, la Biblia solamente es un recordatorio del compromiso que nuestra alma ya tenía con su Creador. Y las cosas básicas que nos pide la Torá no es algo muy complicado. Dice, yo soy Hashem, tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Esa es la base, creer en Él. No tengas dioses de otros ante mí. Es un mandamiento negativo, porque empieza diciendo no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el versículo 2 dice, yo soy Hashem, tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud.
Eso encierra todos los mandamientos positivos. Reconocerlo a Él en cada momento de nuestra vida. Cuando estamos las mujeres preparando la comida y dicen, Señor, que esta comida sea de bien para mis hijos. Pues sí, para el que tiene gripa. Sí, para el que está más flaquito de mis nietos. Sí, para, ay, pobrecito de mi hijo, no le dan de comer bien en su casa. ¿No? Bueno. Cuando tú estás diciéndole a Dios que este alimento sea de bendición para mí, esa petición es una oración. Ya es una plegaria. Incluso cuando dices, Señor, que me vaya bien en este examen, hice mi parte, estudié, hice mi parte, cumplí con lo que tenía, fui responsable, estudié, pero ayúdame para que me vaya mejor. Eso ya es una plegaria. Eso ya es algo positivo. Estás reconociendo a Dios en cada situación de tu vida. Señor, que no esté en las mañanas cuando vamos hacia la escuela, hacia el trabajo, Señor, que no me toquen todos los semáforos, que no me toquen, que me toque el verde, que me toque el verde. ¿Cuántos lo hemos hecho así? ¿No? Sí pasamos, sí pasamos, sí pasamos. ¿No? Todo eso que hacemos, que no se tarde el taxi o el pecero, que no venga lleno, Señor, por favor. Todas esas palabritas que decimos todo el tiempo, ya es una plegaria. Ya lo estás reconociendo a Él en todo, en cada momento. De forma positiva. Sí, cuando tu tía te dice, yo te corto el cabello, mijo. Y tú, Señor, que no me deje como la última vez. También ahí le estás poniendo hasta las manos de tu tía que le gusta cortarte el cabello a Dios. Estás poniendo esa situación, ese momento en Dios. ¿Cómo actúan las personas que están dentro? Que me perdonen los generales de México porque no me sé el nombre de ninguno, pero solo me acuerdo que hay uno que se llama Cienfuegos, ¿no? Del otro no me acuerdo, del de la naval. Pero ¿cómo se comporta un general? Si entra aquí un general, ¿cómo se comporta? Recto. Aquí en el sombrero tiene el rango, no sé dónde más, aquí, acá, de acuerdo a su rango, y todo el tiempo está consciente de que lo están observando y del rango que él tiene y de lo que él representa. O un político, ahora que estamos en estas, va a ser de moda todo el año que viene el tema político. Entonces, ¿cómo se comporta un político? Cuida cada gesto, cuida, porque si no lo ganan diciendo que es un ser extraño, ¿no? Cuida cada palabra, para que no la tomen a mal. Es cuidadoso de sí, de su imagen, es cuidadoso de sus palabras, es cuidadoso de cómo mira, es cuidadoso. Entonces, si nosotros llevamos eso, pero a la realidad del amor y de nuestra vida, o la realidad de nuestra vida, entonces mantendremos la conciencia de la presencia divina todo el tiempo. Es decir, ¿cómo puedo ser más espiritual siendo más realista? Sí, cuando le dices a Dios, Señor, que no me toquen los 7 semáforos que siempre me tocan para que llegue yo temprano al trabajo. Y por ahí dicen, puede haber por una vocita que te diga, pues levántate más temprano, ¿no? Pero bueno, cuando le das esas pequeñas plegarias y peticiones a Dios y estás consciente de quién eres tú para Él, entonces estás manifestando esa luz, la luz de la Shejinah, de la presencia divina, en una idea, en un contexto de realidad. La conciencia divina y la presencia divina son sinónimos. Conciencia es presencia, presencia es conciencia. De tal forma que qué responsabilidad, si toda nuestra vida nos han enseñado y hemos predicado al Mesías, la presencia del Mesías o la conciencia del Mesías, dice el Éxodo 20, sí haremos, actuaremos y lo enseñaremos. Entonces, si hablamos de temas espirituales
muy bonitos, muy sagrados, muy elevados, relacionados al Eterno, al Mesías, ¿qué responsabilidad nos toca a nosotros? Entonces, ¿cómo puedo ser más espiritual? Y la respuesta es siendo más realista, incluyendo a Dios en cada momento de mi vida. Una fe realista, no de fantasías, porque las fantasías las utiliza el otro lado para confundirnos, ¿no? Entonces, lo que en hebreo se llama la mala inclinación, utiliza siempre ideas que están más relacionadas a las fantasías que a la realidad. Y de esa forma nos extraviamos. Y de esa forma nos salimos de toda la estructura y de lo que nuestra vida es, de nuestro ahora, de nuestro entorno, de nuestro primer círculo, de nuestro segundo círculo, de nuestro desarrollo y de nuestro crecimiento como personas y como seres humanos en todo, en el trabajo o en nuestro ambiente familiar. Entre más realidad y sea más real la conciencia y la presencia del Eterno en nuestras vidas, entonces podremos ser más espirituales. Esa es la forma, porque la mala inclinación utiliza los pensamientos fantasiosos para desviarnos. Entonces, no creo que estoy inventando cosas. Aquí dice el versículo 3 de Éxodo 20, no tengas dioses de otros ante mí. Y después dice el 4, no te hagas para ti escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que está en el agua bajo la superficie continental. Es que estamos buscando el continente perdido. No, dice aquí la Torá, dice, ni bajo la superficie continental, no te prosternes a ellas ni las adores, pues yo soy Hashem, tu Elohim, celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, si el papá se equivocó y a razón de esa equivocación el hijo y el nieto siguen renegando de Dios, pues no puede haber una vasija de bendición para esos hijos y para esos nietos. Pero si esos hijos y esos nietos regresan su corazón a Dios y su vida y sus hechos a Dios, entonces tendrán paz. Entonces estará la luz de Dios en sus vidas. Es más, si vamos al versículo 14, vamos a ver cómo la mala inclinación trabaja con nuestra mente. Y dice así, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la mujer de tu prójimo, ni su sirviente, ni su sirvienta, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Porque ¿qué pasa? La mala inclinación te empieza a decir, ¿cómo te verías tú con esa? A ti te vendría mejor ese traje. ¿Cómo te verías tú con ese carro? ¿Cómo predicarías tú? Lo harías mejor que el que está aquí hablando. Ay, ese puestazo. Si tú estudias en una mejor escuela, tú lo mereces más que esa otra persona, ¿no? Todo el tiempo la mala inclinación te está sugiriendo, ¿a través de qué? De la envidia. ¿Por qué mi papá o mi mamá tienen preferencias con mi hermano solo porque es el mayor? O solo porque es el menor, o solo porque es el güerito, o etcétera, ¿no? Todo el tiempo la mala inclinación está generando pensamientos en nosotros que nos sacan de la realidad. Si suena aquí en la esquina que un par de carros chocan, y si tú traes carro, ¿qué es lo que vas a hacer? Mi carro, ¿no? No, hoy no trajiste el carro y no circulaba. Ay, ya estaba pensando que era mi carro. Pero ¿de dónde salió ese temor? Mi carro, sí fue mi carro.
Incluso nosotros nos aventamos unas frasecitas de a todos los Omar que yo conozco les va mal. Así, ¿eh? ¿Quién te está vendiendo esas ideas? Sí, es que no me puede ir bien porque me pusieron Omar. ¿Quién te dice eso? ¿No? ¿Ah? Es que hoy no me va a ir bien porque me levanté con la... ¿Qué decimos? Con el pie izquierdo. ¿Quién está diciendo eso? ¿A qué voz estamos escuchando? Es que, ¿verdad? Y entonces estamos condicionando todo el tiempo la bendición de Dios de una forma negativa. Y curiosamente, cuando decimos, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, empieza por la palabra escucha. Por eso las fuerzas del mal o la mala inclinación personal, a la mala inclinación personal no le gusta escuchar. No le gusta escuchar. ¿Cómo decimos los chilangos? Oyes, no escuchas lo que no te conviene, ¿verdad? Es real. Por eso el Shema empieza diciendo escucha. Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y después dice, llamarás al Señor tu Dios con toda tu ¿qué? Con toda tu mente o con toda tu alma, porque en una idea bíblica, el alma está en la mente. Entonces, si nosotros tenemos ideas dualistas, divididas, idólatras, separadas, desconexiones en nuestra cabeza, en nuestras ideas, en nuestra mente, ¿cómo va a estar nuestra alma? Escuchando nuestra propia mala inclinación. Es que a mí mi papá me dijo que yo no iba a tener éxito porque no soy como él. No soy como él. Entonces, siempre vas a ser X. Burro, tonto, feo, dicen los niños de ahora, loser, ¿no? Etcétera. Siempre vas a ser igual. ¿Qué estamos escuchando ahí? ¿Qué voz estamos escuchando ahí? Pues la voz de otra mala inclinación, ¿verdad? Entonces, realmente el Hijo de Dios busca tener entendimiento en su corazón. Y el verdadero Hijo de Dios lucha a pelear todo el tiempo contra su propia mala inclinación, contra esa vocecita que te dice no puedes, contra esa vocecita que te dice te falta, estás chavo, estás verde. Aquí no lo escuchamos casi, ¿no? Iba con mi hijo a unos entrenamientos de fútbol y a los niños les decían, estás tabla, o no sé cómo le decían, ¿no? Estás bien tieso, estás bien tabla. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros tengamos un entendimiento en nuestro corazón, que podamos ir profundo hacia nosotros, dentro de nosotros, porque Él mismo lo hace. Porque Dios es así profundo. Es decir, Dios quiere revelarnos muchas cosas bonitas, muchas buenas nuevas, ¿no? Pero nuestro trabajo es entender esas buenas nuevas. Porque podemos confundirlo. Entonces, por ahí existía un personaje que se llamaba Coré, y dentro del pueblo de Israel que tenía una posición privilegiada, tenía dinero, tenía incluso un nivel de espiritual, tenía profecía, Ruach HaKodesh. Y él alcanzó a percibir que de sus descendientes iba a salir una persona que se llamaba Shmuel, que iba a tener una alma con una luz de Dios, una elevación espiritual, casi a la par de Moisés o de Aarón, su hermano. Entonces Coré al final dijo, wow, si mi descendencia, dentro de mis descendientes va a haber alguien
con esa capacidad espiritual, significa que entonces yo también puedo ser sumo sacerdote, como Aarón o como Moisés, y no solamente ellos. ¿Qué es lo que empezó a mover ahí a Coré o a Coraj? La envidia, ¿no? Y entonces hizo todo un esfuerzo, hizo campaña política, diciendo, pues miren, no solamente Moisés porque ya está viejito, no solamente Aarón porque se cree el exclusivo, el VIP de Dios, pueden gozar de esos privilegios. Todos queremos estar cerca de Dios, ¿verdad? Todos queremos servir a Dios, ¿verdad? Sí. Dice, entonces, ¿qué les parece que vamos a hacer un rol para dentro del templo ofrecerle los sacrificios al Eterno y que no solamente esos dos, ¿cómo se dice cuando en los puestos públicos pones a tus familiares? Dedazos, ¿no? Bueno, Moisés y Aarón están poniendo por dedazo a la gente y eso no es justo. Todos amamos a Dios y todos queremos servir a Dios. Entonces, convenció a 250 líderes del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Dijo, bueno, pues vamos a dejárselo en las manos de Dios. Vamos, reflexionen un poquito, no se me aceleren, tómenlo con calma. No, reflexionemos un poquito. Vamos a ofrecer una ofrenda a Dios, la ofrenda de Aarón y la ofrenda que ustedes pretenden. Y veamos qué es lo que Dios responde. Desafortunadamente la condición para ese reto no fue un reto positivo, fue un reto que surgió en el corazón de Coré o de Coraj, porque empezó a escuchar ¿qué? La voz de su mala inclinación. Es decir, él ya tenía corajito, porque estaba toda la familia de Moisés sirviendo a Dios, y él que también era inteligente, él que también era espiritual, él que también tenía una buena posición, pues también merecía servir a Dios de esa misma forma. Y su equivocación o la condición fue que si no era como él decía, pues iba a perder todo. Iba a perder su familia, iba a perder sus pertenencias y la vida misma. Y desafortunadamente, por escuchar esa voz de la mala inclinación, se equivocó y perdió todo, efectivamente. Entonces entendemos ahí que Moisés, como decíamos hace ratito, incluía a Dios en todo, en cada cosita, en cada detallito. ¿De qué color me voy a poner la corbata, Señor? ¿Con cuál me veo mejor? ¿Cuál te gusta a ti? Algo te va a hacer sentir bonito, es decir, es la verde, ¿no? Eso es lo que Moisés hacía, incluía a Dios en todas las áreas de su vida. Y no estaba escuchando la voz de la mala inclinación de yo también merezco, porque solo Él, ¿no? Yo y merezco. Entonces, efectivamente, Dios quiere bendecirnos a todos y Dios nos ama a todos, pero no podemos ser todólogos, espiritualmente hablando, ¿no? Bueno, yo no puedo perfeccionar esta flor porque ya hay quien la hizo perfecta. Ya hubo ahí un ángel que le decía a la flor, crece por voluntad del Eterno. Yo no puedo perfeccionar esto que Él creó. De la misma forma, cuando yo tengo aspiraciones muy buenas, voy a sonar un poco crítico de los políticos, quiero salvar a México, detrás de todo eso, ¿qué es lo que hay? Un deseo de poder, ¿no? Espiritualmente hablando, la religión crea personas muy buenas, pero muy insensibles a Dios. La religión crea muchos Coré, muchos Coraj. Yo soy más bueno que tú. Mi servicio a Dios es más nice que el tuyo. ¿Sí? ¿No? Mi enseñanza es más espiritual que la tuya. Todo el tiempo la religión crea envidiosos,
Porque nuestra pretensión se queda en el ego, en jugar a que somos mejores que los demás, o que somos más buenos que los demás, comparándonos con los que saben menos, con los que tienen menos tiempo en la palabra, con los que están en otras religiones, con los que no conocen al Eterno. Cuando el Eterno lo que está pidiendo es tu respuesta. Sí haremos. Él espera nuestra respuesta y no haremos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Idolatría. Ni hombres ni ángeles. Ninguna cosa creada. Ninguna cosa creada que nos separe del amor de Dios. Incluso la idolatría puede ser no solamente una cosa física, sino ideas, creencias. Dentro de nuestras creencias está la mayor idolatría. ¿Qué necesitamos? Rescatar nuestra mente dejando la idolatría, las creencias dualistas. Porque el Señor uno es. No hay nada fuera de Él. Entonces, eso es lo básico. Y después dice, no te harás imagen ni semejanza. Es decir, no vivirás y no viviremos en fantasías, en imaginaciones. Lo que Dios quiere es que seamos más espirituales, siendo más realistas. Imagínense Moisés y todos los hombres del pueblo de Israel, ¿qué tan realistas eran? Estaban en el desierto. Los días de las semanas pasadas que hacía mucho calor en la Ciudad de México, algo cambia con tanto calor. No puede ser igual. El día decimos que se hace más pesado, ¿no? El tráfico, el tránsito, el ir y el venir es más pesado. Imagínense, esos eran hombres en el desierto. ¿Qué tan realistas tenían que ser? Y al mismo tiempo, ¿cómo se manifestaba la presencia de Dios? De una forma gloriosa. ¿Por qué? Porque eran realistas. Porque lo tenían que ser, porque no quedaba de otra. Porque vivían dependiendo de la presencia de Dios cada momento, porque si no, no encontraban agua. Porque si no, no había que comer. Porque si no, las plagas. Entonces, dice por ahí que la luz está en lo incómodo. Alguna vez una persona me dijo, la luz está en lo incómodo. Si alguna vez, Dios nos guarde, Hasbe Shalom, tú te enfermas de algo y sabes que el especialista que cura esa enfermedad vive en Brasil, pues a ti no te importa vender tu carro y dices, yo voy a ir hasta Brasil donde está el especialista que sabe curar esto. ¿Verdad? ¿Es incómodo viajar a Brasil? Sí. ¿Es incómodo vender mi carro? Sí. Pero sé que ahí está la respuesta para que yo esté sano. Entonces, la luz está en lo incómodo. Vamos a la congregación. ¿Qué dice la mala inclinación? En lo incómodo para la mala inclinación. ¿Me explico? Dices, vamos al templo y la mala inclinación te dice, hoy es el partido de la final. De X partido. O vamos a una reunión de oración, o vamos a temas que tienen que ver con Dios, y la mala es incómodo para la mala inclinación. ¿Qué dice la mala inclinación? Ay, yo lo llevo en el corazón, de verdad. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta que podemos crecer y avanzar en el amor y en el temor de Dios? Cuando sea incómodo. Cuando sea incómodo para la mala inclinación. Oh, es que leer estos 3 salmos diario, pues porque a la mala inclinación le está pesando, entonces es momento de hacerlo. Actuaremos y así lo enseñaremos. El chiste es a qué voz escucharemos, ¿no? Cuando sabes que te está pesando, cuando sabes que lo estás rechazando, ese es el momento de actuar. Incluso la enseñanza más espiritual de la Torá, incluso los mismos creyentes la rechazan.
Increíble. ¿Por qué? Porque la enseñanza espiritual destruye el ego, destruye la mala inclinación. Hablando cristianamente decía, destruye las obras de la carne, ¿no? Entonces, por eso a los mismos creyentes nos cuesta tanto aceptar la enseñanza espiritual y decimos, no, yo nada más voy a ir a la iglesia el jueves y el domingo ya estoy. Y critico a los otros, acá los de la otra esquina, o allá, o por allá. Y los critico porque, ni conocen su religión, ¿no? A veces estamos igual. Ya no me digas más de hebreo, ya no me digas más de Torah, ya no me digas más de la luz del Eterno, porque mi mala inclinación está que yo no lo aguanta. ¿De verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios? Y empezamos por el que está aquí presente enfrente de ustedes. Que crezcamos, que maduremos, que no seamos como niños. De hecho, ya cuando terminamos, hay una idea en el pueblo de Israel que a los niños varones les cortan el cabello hasta los 3 años de edad. Existen varias situaciones del por qué, pero esos niños greñuditos de 1, 2 y hasta 3 años son los perfectos nazarenos, nazarim. Son los perfectos nazarenos que no se cortan el cabello porque son naturales. Si se enojan, ¿han visto videos de niños en internet? 2 hermanitos que se están picando el ojo y se jalan el cabello, pero de repente uno le chupa el dedo al otro y los dos están carcajeando. Así en segundos. Un segundo estaban jalando los cabellos y al otro siguiente segundo ya estaban carcajeando. Son naturales. Su enojo, su tristeza, su llanto, es natural. Cuando la Escritura dice, y el Mesías dice que es necesario ser como niños para entrar en el reino de los cielos, significa eso, no que seas perfecto, sino incluso dice que tu enojo no te dure más de 2 o 3 vigilias, ¿no? Que no te dure todo el día. No quiere decir que no te enojes, pero que seas como niño, como esos perfectos nazarenos, greñuditos, que se enojan y al siguiente segundo ya están contentos. Ya se les olvidó. Pero nuestra mala inclinación se acuerda de ayer, de antier, de anteayer, de la semana pasada, de lo que me hiciste, de lo que me dijiste, me picaste los ojos, me quitaste máscara contra cabellera, ¿qué más? Mi paleta, mi globo, ¿no? La mala inclinación. Avancemos, pues, confiadamente. Confiadamente. ¿En quién? ¿En quién? En el Señor, en el Eterno, ¿no? A veces es difícil, hablamos de Dios de una forma muy fácil, pero la verdad es que lo que nosotros alcanzamos a conocer apenas es la luz de Dios. Es como si Dios se envolviera en un talit, y lo que alcanzamos a ver es la luz que sale del talit. Esa luz que sale es una idea de ese talit, es lo que creó todo lo que vemos. La luz de Dios, apenas. Entonces, si habláramos de Dios en su esencia, es imposible. O sea, es demasiado, es mucho. Son como 1000 soles juntos. Si no aguantamos el calor de las 12 del día del distrito, y ni siquiera vivimos en el norte. Bueno, junta el calor de 1000 soles juntos y apenas no es ni el 1% de la esencia de Dios. Es demasiado. Entonces, en nuestro nivel espiritual y físico está incluida toda esa grandeza de Dios. ¿Cómo podemos manifestarla? Cumpliendo con lo básico. Entre más realistas, como los hombres del desierto, más espirituales. Y la luz de Dios nos acompañará todos los días hasta el fin del mundo.
su presencia y su conciencia. Hablando del Mesías, su presencia y su conciencia. Hablando de la Shejinah, su presencia y su conciencia. Eso es la Torah. La Torah, y empezando por el que está aquí presente, quiere que aprendamos a ser responsables. Y no es un tema de juzgarnos. Yo soy a lo mejor responsable en unas cosas y en otras cosas muy responsable. Y así cada quien. Es de autoanálisis, envolvernos en nuestro talit y ver dentro de nosotros y buscar con la luz de Dios, Señor, ¿en qué estoy equivocándome? ¿En qué estoy siendo irresponsable? ¿En qué estoy continuamente autoengañándome y autobloqueándome en mi crecimiento y mi acercamiento a ti? Me sigo autoengañando. Entonces, no es un tema de culpa, porque la mala inclinación no eres tú. Cuando nos hemos dejado, cuando hemos escuchado la mala inclinación y hemos actuado conforme a esa mala inclinación, ese ya no eres tú. ¿Quién eres tú? El que escucha. Israel, el Señor, nuestro Dios, uno es. Y si actúas y actuamos de acuerdo a esa voz, entonces vas a encontrarte tu unidad con el Creador. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito eres, Señor, nuestro Dios, Rey del universo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres la fuente de todo, el proveedor de todo, Señor, y de toda bendición. Queremos quitar de nuestra vida toda la voz de la mala inclinación, con el apego a las cosas materiales, con las flojeras y con las irresponsabilidades que hemos tenido en nuestras vidas, Señor, con todo lo que hemos hablado y enseñado y criticado y está mal, por todo el orgullo basado en una falsa idea de nosotros, Señor. Hoy te pedimos perdón. Te suplicamos que podamos reconocer que tú eres nuestro proveedor, que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, que podemos buscar vernos a nosotros mismos definidamente, Señor, con la bendición y la autoridad y el rango de amor que tú nos has dado de ser llamados tus hijos. Y con un corazón humilde, Señor, en el que podamos vivir con paz, vivir con tu Torah y vivirte a ti en nuestra realidad llamada vida. Que sea para vida, Señor, y para nuestro mejor y más alto bien. Bendito sea tu santo nombre. Amén. Baruch Hashem. Gracias. Amén.